Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En el día de hoy vengo a presentarles una estrategia que me ha compartido un miembro del grupo de Telegram. La estrategia consta de 3 indicadores, en este caso de TradingView. Recordad que en TradingView es donde hacemos todo lo que viene a ser el análisis para después operar en nuestra plataforma o nuestro exchange de BingX. Ahora mismo estamos en TradingView y nos vamos directos a indicadores. Esto es todo lo que vamos a usar. Vamos a ir escribiendo manualmente para ver si hay alguna coincidencia y no confundirnos. Yo ahora mismo estoy en 15 minutos. El miembro del grupo que me ha compartido esta estrategia la opera en temporalidad de 5 minutos con unos resultados muy buenos. Yo opero en 15 minutos, cada cual que haga su propio análisis. Yo lo que he probado, esta estrategia me funciona mejor en 15 minutos, pero también depende mucho del perfil de inversor que seas. Si eres un scalper, si eres un day trader o incluso si haces operaciones ya de swing trading en gráfico diario o de 4 horas, eso ya depende de cada uno. Nosotros en estos indicadores no vamos a modificar prácticamente nada. Lo único que vamos a modificar va a ser en estilo para una mejor visualización, pero en temas de parámetros no vamos a mover nada, con lo cual se adapta perfectamente a cualquier temporalidad, ¿vale? Bien, vamos a ir con el primer indicador. Si escribimos Rainbow Adaptive, vemos que solamente nos sale un resultado y es el que tengo marcado en favoritos. Le damos un clic, vamos a poner los 3 indicadores y después los vamos a configurar. Vamos con el siguiente indicador, que es el Squid Momentum. Creo que este indicador no hace falta ni tan siquiera presentarlo, ya que es un indicador muy popular, pero de todas formas, para aquellas personas que son nuevas en el canal o en el mundo del trading, es un indicador muy popular, se ha hecho muy popular en este año, ¿vale? Squid Momentum, del creador Lazy Bear. Le damos un clic y vamos a por el tercer indicador que nos falta, que no es otro que el Trend Meter. Veis que poniendo Trend Meter nos van a salir muchos, entonces aquí es donde hay que tener cuidado. Y tenemos que escoger este, que es de LIJ/MC mayúscula. Le damos un clic. Bien, ahí tenemos los 3 indicadores. Por un lado tenemos el Rainbow Adaptive, por otro lado tenemos el Squid Momentum y por otro lado tenemos el Trend Meter. El Adaptive lo vamos a dejar tal cual, por defecto. El Squid Momentum vamos a hacer una pequeña configuración aquí. Simplemente lo que vamos a hacer es cambiar en el trazado del gráfico las barritas, las vamos a modificar y a cambiar por área. Vale, así visualmente se ve mucho mejor. Bien, nos vamos al Trend Meter. En primer lugar vamos a desmarcar Signals 1, vamos a desmarcar Signals 2 y aquí estas que vemos con líneas las vamos a poner en círculos, en todas, una más. Ahí lo tenemos, le damos a aceptar y ya lo tenemos todo configurado, amigos. Ahora sí, vamos a proceder a la explicación de la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bueno amigos, ya estamos aquí de nuevo y ahora sí, vamos a proceder a explicar la estrategia, que es lo que necesitamos para hacer nuestras entradas tanto en long como en short. Tenemos aquí un ejemplo claro de long
El primer indicador en el que vamos a prestar atención es en el Ribbon Adaptive, que es el primero, y si acercamos un poco la gráfica, vamos a poner el zoom, porque si no, no lo vais a ver, veis que aquí son dos líneas que se cruzan y se forma un puntito justo después del cruce. Pues ese es el primer indicativo que tenemos que tener en cuenta para hacer nuestra operación en long. Segundo indicativo, muy importante, es que el Squeeze Momentum acompañe formándose también el color verde prácticamente a la vez, y vemos que aquí también se cumple. Y como tercer indicativo, el Thread Meter, que es el indicador que tenemos abajo, tiene que formarse en puntos de color verde en todas las áreas. Vemos aquí hay un área o una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas y 5 líneas. Pues las 5 líneas, si las vemos así de forma perpendicular, tienen que estar todas de color verde. Aquí no vale que una esté de color rojo. Me explico. Aquí vemos que tenemos confirmación, aquí también, pero abajo vemos que aquí todavía no tenemos confirmación. Sin embargo, aquí sí. Si nos fijamos, punto verde, punto verde, punto verde, punto verde y punto verde. Entonces, al cierre de esta vela es donde vamos a hacer nuestra operación en long. Posición larga, muy bien. Mirar qué importante es tener un stop loss controlado, ¿vale? Aquí lo tenemos bien fácil, mirar de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, de hecho aquí menos que nunca porque estamos justamente prácticamente al precio real, no estamos, como se suele decir, a toro pasado, ¿no? Entonces bien, aquí tenemos esta zona de soporte, creo que se ve claramente, vemos que aquí el precio se ha soportado, aquí, es muy fácil que venga a buscar en un futuro otra vez esta zona, puede que sí o puede que no. El caso es que ahora todo apunta a que vamos a seguir subiendo. Vamos a ver, podemos poner un stop loss por debajo de esa zona y ahora vamos a ver dónde ponemos nuestro take profit. Este sería mi objetivo en esta operación. Veis que aquí hay un punto máximo, el cual yo espero que más pronto que tarde venga a buscarlo. Por el momento vemos que está subiendo, es más, no sabemos cuándo va a llegar, pero tiene toda la pinta de que esto empiece a trabajar y venga a buscar estos niveles de aquí. Con lo cual, este sería mi objetivo, venir a buscar al menos los 16.900. Mañana, cuando veáis este vídeo, veremos a ver si es que se ha dado la operación o no se ha dado la operación. Esta es la entrada. Vamos a ver una entrada en short porque es todo lo contrario. Vais a ver ahora. Aquí tiene que haber un cruce en el Ribbon Adaptive hacia abajo y marcarnos ese puntito como el de antes. Vamos a poner el zoom, ahí lo vemos mejor. Aquí tenemos este punto de cruce. Abajo tenemos que tener el Squeeze Momentum en rojo clarito, ¿vale? No sé si lo he dicho antes, pero tiene que estar para la posición en long en verde clarito, no en verde oscuro. Verde oscuro ya me está indicando pérdida de fuerza, tiene que ser verde claro. Y a la hora de hacer operación en short, lo mismo, tiene que ser rojo claro, no rojo oscuro. Bien, aquí cumple, aquí cumple. Y abajo vemos que también tenemos todo en color rojo. Y no desde aquí, sino ya desde aquí. Pero bueno, aquí todavía no teníamos las confirmaciones ni del Squeeze Momentum ni del Ribbon. Aquí sí. A partir de aquí tenemos el Thread Meter, cumple, el Squeeze Momentum cumple y el Ribbon Adaptive también cumple. Entonces aquí, justamente, en el momento que veamos que se da este puntito, ya tenemos las 3 confirmaciones para hacer una operación en short. Justamente al cierre de vela, recordad, como siempre. Bien, vamos a reducir esto un poco para buscar cuáles serían nuestras zonas de take profit y de stop loss. Vamos a eliminar esto para que no nos estorbe. Bien, bueno, me servía para el stop loss, me servía perfectamente esta zona. Tenemos por un lado esta zona y por otro lado también tenemos esta otra zona. Ahí sería muy lejos ya para llevar el stop loss. Aquí sería una buena zona para llevar nuestro stop loss. Si acaso le dejamos un poco de margen, ya sabéis, con poco apalancamiento. Take profit, estamos en lo mismo. Pensar que si estamos aquí no podemos adivinar lo que va a pasar, pero sí podemos guiarnos de el pasado. Y aquí en el pasado, pues ¿qué vemos? Vemos esta zona, vemos esta otra zona, que además se corresponde muy bien con esta mecha que nos ha dejado aquí. También aquí como punto de apoyo. Si queremos alargar más la operación, también podemos buscar puntos incluso más bajos. Aquí tenemos otros 2. Este sería un punto también, si lo alargamos, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos este otro punto más bajo. Esto ya depende de la gestión de riesgo que cada uno quiera hacer. Yo ya sabéis que, como he dicho en el anterior vídeo y digo en la mayoría de los vídeos, me conformo con rascarle un poquito al mercado, ¿vale? Para mí
llegar hasta aquí está muy bien. Fijaros que aquí es 1,42, casi 1,50 y 1,50 con un 5X. Ya estaríamos hablando de rascarle al mercado, oye, pues un pellizco, ¿no? De todas formas, mirad, si lo hubiéramos lanzado hasta aquí, también hubiéramos tomado esta ganancia, sería de un 2,22. Un 2,22% real. Si lo multiplicamos por un 5 de apalancamiento o por un 10 de apalancamiento, pues ya estaríamos hablando de unas ganancias considerables. Creo recordar que alguno de estos indicadores los había presentado ya en el canal, pero no de forma simultánea como en esta estrategia. Y la verdad que me ha sorprendido bastante. No he llegado a hacerle, digamos que un backtesting con operaciones, pero sí he estado revisando las gráficas en todas las temporalidades y tengo que decir que la verdad que acierta un montón. Y bueno, la persona, el usuario de Telegram que me lo ha compartido por privado, me ha dicho que le daba un 90% de aciertos en 5 minutos. Así que bueno, en 15 minutos para mí es todavía mucho más preciso. Cualquier estrategia, no solo esta, cualquier estrategia en 15 minutos siempre te va a dar entradas mucho más fiables que en 5 minutos. Y tiene su lógica. La lógica es que en 15 minutos hay menos ruido, menos volatilidad, vamos a trabajar más tranquilos, con lo que vamos a estar más serenos en cuanto a sentimientos y a impulsos. Nos va a dar más tiempo en la toma de decisiones para abrir operaciones más relajadamente, así que todo es más favorable. Y por no contar de que los profit también van a ser mayores en 15 minutos que en 5 minutos, concretamente multiplicado por 3, ¿vale? Bien, creo que haya quedado bastante claro. Si no es así, dejadme un comentario. Y si os ha gustado el vídeo, también comentarme. Siempre se agradece en los comentarios y un like. Eso es lo que ayuda a un canal a seguir creciendo y a mí, sobre todo, para poder seguir creando contenido de este tipo. Ya he dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!